Plano sublime, por Ramtha. Contraportada. Vamos a hablar sobre el cielo, el plano sublime. Vamos a hablar del lugar intermedio en el cual estuviste antes de nacer. En esta enseñanza, Ramtha nos revela el misterio de lo que existe tras la muerte y previo al nacimiento. A la luz de ese conocimiento, nos ayuda a comprender el porqué de la elección del sendero espiritual, cuáles son los obstáculos en el camino del maestro y cómo enfrentarse a ellos para conquistar el pasado y así abrir las puertas del maravilloso futuro que nos espera. Todo esto está preparado para ti y mucho más. Te digo, mi amada entidad, no has visto nada de lo que puedas hacer. Ni siquiera has comenzado a imaginar tu maravillosa vida. Puedes convertirte en Dios en un momento. Todo lo que tienes que hacer es afirmar con pasión, esto es lo que yo soy, y luego tener el valor de serlo apasionadamente cada día y cada momento. Agradecimiento. Editorial Sin Límites quiere agradecer especialmente a Juan Castro por su trabajo en la traducción de este libro y a todos los estudiantes de la Escuela de la Iluminación de Ramtha, en especial a Don y Cristina, que han colaborado con nosotros en la revisión y comprensión de las enseñanzas de Ramtha. Deseamos recalcar al lector que presentar las enseñanzas de Ramtha en forma escrita es una tarea desafiante y difícil. Una de las principales características del formato de las enseñanzas de Ramtha es su valor como experiencia. No siempre es posible capturar este aspecto en las enseñanzas de forma escrita, de la misma manera que sucedería en forma de audio y video. El compromiso de JZK Publishing, una división de JZK Inc., es presentar las enseñanzas de Ramtha en su intención verdadera y original de la mejor manera posible. Introducción. Saludos, mi amada gente. Lo que vas a escuchar o leer es una disertación sobre temas conocidos y desconocidos, temas que constituyen esencialmente los misterios fundamentales de la reflexión y curiosidad humanas. Trata de la vida en su estado continuo, tanto antes de la existencia como en la encarnación. Habla de la vida y la muerte, y de los conceptos angustiosos y opresivos de las actitudes que bloquean el camino del maestro interior. Da una nueva definición del yo, que lo hace más afín a Dios. Trata sobre la fractura del yo, la divinidad humana en apoyo de actitudes que no pertenecen a ningún lugar en particular, pero que se mantienen en el pasado, y por lo tanto te mantienen a ti en el pasado. Nunca llegas a disfrutar en su totalidad ni a participar del maravilloso mito y leyenda de la posibilidad del humano divino, y me estoy refiriendo a ti. Es necesario que comprendas que algunas de las técnicas que se mencionan aquí solamente se enseñan en esta escuela de sabiduría antigua. Dichas técnicas son disciplinas que permiten un cambio de conciencia y estados alterados para producir actividad cerebral desde la neocorteza del cerebro medio, la parte superior del tallo cerebral y el cerebro inferior. Estas son áreas de conciencia diferentes y esferas diferentes. Las disciplinas que se mencionan a los estudiantes te son conocidas. Por eso no debes intentar practicarlas hasta que hayas aprendido adecuadamente. Cuando hablamos sobre la energía que sube al cerebro, no nos referimos a un estímulo exterior que produce un torrente de energía. Nos referimos a un modo innato y natural con el que la energía penetra en el cerebro para que éste florezca y de forma adecuada a las imágenes del lenguaje perfecto de Dios. Por lo tanto, si surgen preguntas en cuanto a lo que lees, puedes preguntar por la fuente de esta cinta y transcripción. Te deseo lo mejor, que así sea. La elección del sendero espiritual.
Oh mi amado Dios, esta noche estoy agradecido por mi vida, por encima de todas las cosas. Esta vida, la sangre que corre por mis venas, eres tú, mi Espíritu Santo, y todo lo demás es ilusión. Esta noche celebro lo que soy como Dios manifiesto, mi amado Padre, mi amada Madre. Durante estos días, sácame de mi remolino y colócame sobre el suelo de tu ser, que así sea por la vida. Vamos a hablar sobre el cielo, el plano sublime, el plano de la dicha suprema. Y empezaremos esta enseñanza haciendo que comprendas un aspecto esencial de ti mismo. En esta vida querías el sendero espiritual, lo querías. Estás aquí porque yo soñé este tiempo y todos vosotros. Incluso los que no estáis aquí, los que estáis reunidos en otros lugares, un punto de reunión, un tiempo de madurez, al que se le dieron eones para consumar la experiencia humana. Pero aparte de eso, también tenías que estar listo. Es importante que todos comprendáis este punto, porque ese es el trampolín para entender el resto de la enseñanza, así como esta escuela y vuestro camino en ella. Toda decisión parte de ti, así que la razón fundamental por la que estás aquí es que yo proporcioné el eje y tú viniste, pero tenías que estar listo para venir. De modo que lo que quiero que captes es el hecho de que todos los que están en este auditorio escogieron evolucionar espiritualmente en esta vida. Ahora, es importante que lo comprendas porque te da el poder para entender el significado de esta vida y quizá su camino y el hecho de que el verdadero destino de la vida, en especial de esta, no es lo que logres, sino llegar a ser. Eso es lo importante de esta vida. Ahora, ninguno de vosotros debes decir nunca que está aquí en contra de su voluntad, porque no es así. Todos están poniendo en acción el conocimiento y sus prácticas con toda libertad, y porque así lo eligieron. Pero hay entidades que están aquí, no por una razón especialmente espiritual, sino porque están interesados en personas de esta escuela. Estos son individuos grises y no tienen lo que se llama un destino específico en esta vida. Su destino lo constituyen las personas. Su destino es pertenecer a otras personas o encontrar importancia en otras personas. Estos individuos, como son grises, aunque reciben la instrucción y las enseñanzas, aunque practican en algunos momentos con entusiasmo y en otros sin sinceridad, no son estables, porque no están aquí realmente por su propia elección. Están aquí por la elección de otra persona. Ahora, de ese modo se empieza a suprimir y a alejar algunas de las dificultades de esta gran familia en la que estás. ¿Entiendes por qué algunas de las personas actúan de este o aquel modo? ¿Por qué son incapaces en el camino espiritual? ¿Por qué no pueden practicar algunas de las disciplinas? Y la razón es porque no deberían estar aquí. Realmente no saben dónde deberían estar, solo que le pertenecen a alguien. Aparte de estos individuos específicos, la mayoría de las personas de este grupo escogió estar aquí en esta vida. Y aunque te parezca muy difícil de aceptar, hay un hecho. Cuando estás aquí, todo te sale bien. Estás feliz por tu jornada. Pero cuando te vas de aquí y regresas a tu mundo y vistes de nuevo el cuerpo carnal, te das cuenta de que hay un conflicto entre la realidad física que repites y aquella realidad espiritual que fue realmente la finalidad de estar aquí. De modo que en la encarnación humana hay una brecha entre el destino y la culminación de éste. Pero ese siempre ha sido obvio. Teniendo en cuenta esto, entonces quiero que todos y cada uno de vosotros comprendáis que en algún lugar escogisteis estar aquí. Elegisteis dedicar una vida humana, una encarnación humana, exclusivamente al desarrollo del yo espiritual. Y esa es la razón por la que estás aquí. Si este no fuera tu destino, no estarías aquí esta noche, ni estarías en esta escuela.
Serías la entidad gris que no está del todo aquí cuando está aquí. Estarías aquí solo a causa de otra persona. Ahora, si podemos aceptar un estado de madurez espiritual y humana y admitimos esto como una verdad, entonces dicha verdad nos capacita, nos da poder. Cuando no lo admitimos y seguimos preguntándonos por qué estamos aquí, no estamos adquiriendo poder de lo que aprendemos. Y lo que primero nos da poder es reconocer que hay un yo que es divino y que puede ser dotado de poder. Por eso es importante que una entidad siempre reconozca sus actos como suyos propios, porque se trata de definir al yo y de darle poder. La culpa, como nota al margen, es una cualidad engañosa de la persona espiritual, porque la culpa le quita poder al yo. Cuando le echas la culpa a otra persona, estás drenando las reservas del poder del yo. Sucede entonces que el yo empieza a esconderse debajo de la bruma del malentendido. En esta escuela es esencial que el yo sea siempre el centro. El poder debe generarse siempre desde el centro y en ningún momento se debe entregar el poder de este centro a nadie. Los aspectos humanos de culpa y victimismo son los ingredientes principales con los que se le quita poder al yo y se le entrega a otros. No solamente como yo espiritual, sino que también el yo espiritual debe ser definible dentro del yo humano. Toda la definición y pulido conducen a la vida impecable, la vida dotada de poder. Ahora, si escogiste esta vida para el camino espiritual, eso te da poder porque coloca en ti el lugar del destino y es allí donde deberías estar. Esto también es compatible con el hecho de que eres un Dios con libre albedrío, un albedrío lo suficientemente libre como para imaginarse lo inimaginable, pero lo inimaginable que brota del centro del yo junto con su poder. Si por medio de la culpa, el victimismo y el vivir en el pasado abolimos el yo, derrocamos entonces el aspecto mismo del camino espiritual. Desentronamos al Dios interior en respaldo de incidentes pasados, a los que podamos culpar por nuestra existencia desdichada, miserable y decadente. Ese es un yo sin definición, un poder que se ha entregado en su totalidad, de manera que cuando una criatura trata de manifestar algo, no sabe el impulso desde el centro del yo para hacerlo realidad. Si no hay nadie en el trono, lo inimaginable no puede concebirse. No hay poder para nada. Bien, desde el primer momento de mi aparición aquí, dije que eras Dios, que todos erais dioses. Olvidados, sí. Y mi trabajo es ayudarte a recordar. Ese es el único camino espiritual. Definir a Dios, definirlo y sentar a esa divinidad dentro del yo. Y tú escogiste ser parte de ese camino. Cuando hacemos esto, cuando definimos a Dios, el yo se vuelve nítido. Solamente cuando definimos el yo logramos ocupar su lugar. Y cuando ocupamos ese lugar, estamos totalmente facultados para hacer lo inimaginable. Si no llegamos a este punto, nunca funcionará. Nunca. Ahora, este destino, antes de llegar a esta vida, y vamos a hablar acerca del lugar de la dicha suprema. Era una opción clara que todos, con excepción de unos pocos, estabais listos para aceptar. Vamos a entender esto desde un aspecto más profundo. Pero en este punto en especial, quiero decirte que a menos que el yo sea facultado en su totalidad, la vida espiritual, lo que viniste a experimentar aquí, nunca será una realidad. Nunca caminarás como un maestro mientras continúes dejando huellas en el ayer. El pasado fue la generación de crecimiento que consistió esencialmente en entregar el poder a elementos de autoridad superiores. Y esa autoridad pudo haber sido sencillamente tus compañeros de clase del primer año, al comienzo de lo que llamamos conciencia social. O pudo haber sido entregar el poder a tus padres y a la manera como ellos te criaron. Así comenzó el sangrar, si quieres, de una vida desordenada,
aparentemente sin más propósito que dejarse llevar por la corriente y apenas sobrevivir. Una vida en la cual no cuenta lo inimaginable, solo lo que está de moda o lo que es fácil. Ahora, para que comprendas lo que significa caminar como un maestro, tendremos que manifestar en tu vida lo que se llama una revelación, de modo que se te sea revelado, en el nivel en el que individualmente te encuentres. Lo que yo quiero decir con el término el pasado, nunca podemos suprimir los recuerdos de quienes fuimos. Lo que tenemos que hacer es transmutar la energía de lo que fuimos, una entidad desentronada en busca del yo. Tenemos que sacar esa energía de la red neuronal que día tras día repite las circunstancias del pasado, puesto que está aquí arriba, en el cerebro. Son conexiones fijas y esas conexiones toman el poder y lo distribuyen para mantener intacto lo que dictó el pasado. Para un estudiante de la obra espiritual esto es algo inaceptable, porque ante todo no hay obra espiritual sin poder. Y segundo, no hay poder sin un discernimiento del yo. Si no se reclama el yo y no se le cambia su definición, no existe algo así como lo inimaginable. No hay hombre o mujer que sean maestros de la realidad. No funciona. Nunca ha funcionado. Entonces, para resumir esto, el pasado significa eliminar la condición de víctima, eliminar la envidia, los celos, el odio, la malicia, eliminar todos aquellos aspectos que tanto degradan al yo espiritual, que literalmente lo despojan de su hermoso poder y mantienen vivos los demonios de nuestra propia mente. Para deshacerse de esas acciones hay que asumir la responsabilidad de ellas, hacerlas parte del yo. Al hacerlo, la culpa ya no está encerrada en las pobres paredes, que por cierto son personas espirituales también, o atrapada en aquella clase del primer año escolar. Ya no está encerrada en tu necesidad de ser necesitado. Cuando dices, yo creé esto, no sé por qué o cuándo se me ocurrió, pero lo hice. Si yo no lo hubiera pensado, nunca habría ocurrido. Ya no tienes la salida que continuamente echarle la culpa a otros en tu vida. De repente la cuerda se rompen las cadenas y el yo empieza a definirse. Ahora, este es un momento penoso porque los seres humanos son cobardes por naturaleza. Son cobardes. ¿Y por qué lo son? Porque temen enfrentarse a sus propias elecciones. De modo que en una situación de temor corremos y empezamos a señalar a otros. Y culpar a otros es nuestra manera cobarde de evadir la situación. Cuando hacemos esto, cuando señalamos con este dedo de poder, lo que sucede es que esta mente de poder se ha enfocado en esa energía. Lo sacó de nosotros, la reflejó en otra persona y de ese modo nos destronó. Te aseguro que no es fácil asumir la responsabilidad de nuestra vida, pero es la parte espiritual más valiente la que lo hace, sin importar cuál doloroso sea. ¿Sabes qué es el dolor? Es el regreso a casa del hijo pródigo de la energía. Llamamos a esto la noche oscura del alma. Nos cae todo ese sufrimiento porque es energía que regresa a la fuente. Pero es a través del sufrimiento como nos purificamos, porque cuando la energía traspasa la barrera del cuerpo emocional y éste se sacude y se turba y el corazón late con más fuerza, se respira con dificultad y las lágrimas empiezan a brotar, entonces la energía está regresando y traspasando la barrera del cuerpo emocional, lo que ocasiona una tormenta. Y tienes que soportar la tormenta. Es la naturaleza del hijo que regresa a casa. Y después de la tormenta, la energía que ha sido purificada con el cuerpo emocional ha dado la vuelta completa y regresa a casa como un ingrediente necesario para la definición del yo, lo que nosotros somos. Ahora, nadie te va a obligar a atribuirte crédito por tu vida. Puedes aparentar y decir que estás de acuerdo con esto, pero el guerrero verdadero es el que lo hace y lo hace bien. Se trata de la conquista del yo, y lo hace sabiendo que todo lo que ha arrojado regresa a casa multiplicado.
El que hace esto es el que al final se libera. Todos los seres que en el plano sublime escogen la vida espiritual saben que no es un sendero fácil. Saben que hay que definir y pulir el yo. Y ni siquiera se imaginan lo que implicará en sus vidas hasta que se enfrenten a ello. ¿Sabes qué es aquí en este punto donde la mayoría se da vuelta y huye? ¿Por qué? Muy sencillo. Si la divinidad que somos no ocupa el trono de este cuerpo temporal, nunca producirá lo maravilloso, si no se ha divinizado y definido dentro de nosotros mismos. Si no sucede esto, lo inimaginable nunca te ocurrirá, ni tampoco lo virtuoso. Entonces, para la víctima crónica, el mito, el sueño y la leyenda siempre serán precisamente eso, mito y leyenda. Y mientras tanto nos asombramos de aquello que pasan la barrera y hacen milagros. Nos maravillamos ante los que cruzan el puente, los que completan el viaje. El viaje de recuperar el poder para el yo y viven de acuerdo con él. Los cobardes, los que huyen y no pueden enfrentarse a ello, nunca tendrán el poder de la lucidez, la claridad y la habilidad de moverse como un maestro, porque un maestro nace únicamente cuando el yo se define. No puede nacer de un yo indefinido. ¿Entiendes cómo la esencia define al yo y su poder? ¿Entiendes que al entregar ese poder se agota la esencia? Bien. Observa que cuando yo hablo del pasado, siempre me refiero a tus mayores obstáculos y pareciera que estoy diciendo que el pasado es algo terrible. No, el pasado tiene su propósito. Ahora, lo que quiero que comprendas es que todas las cosas preciosas de tu vida, las que hiciste y te hicieron y las que son gratas, solo pudieron haber ocurrido en un momento de autodefinición, de modo que ellas siempre estarán allí porque son la esencia de lo que somos. Por eso es que en las religiones Dios está siempre pidiéndole a su rebaño que sea bueno, que haga buenas obras y sean hombres y mujeres de valores morales e impecables, porque hay algo de verdad en eso. Y la verdad es que cuando somos así, no hemos entregado nuestro poder, sino que hemos sido dotados de él. Y cuanto más se dota de poder al yo, más asombrosa es la realidad de esta entidad. Así es como funciona. Todos vosotros tenéis a favor momentos gratos y bellos en el pasado. No hay que desecharlos, puesto que son una parte esencial de la definición del yo. Entonces, si esos momentos de definición son los momentos sublimes de nuestra vida, los puedes ver como las acciones más simples que hiciste desde el momento en que tienes memoria cognitiva, lo que te hicieron, lo que hiciste a otros a lo largo de tu vida. Esos son momentos de poder. Así se expresa el yo verdadero. Pero la mayoría de los casos vives en una sociedad dinámica en la cual la forma de vida corriente es la culpa y la cobardía en favor de la imagen. Es la competencia despiadada, las hienas cuyas víctimas son los pequeños. Es el éxito que es promovido y temido por los propios aspectos del fracaso. Esto se convierte entonces en la dinámica en la cual un pasado deplorable, en el que se ha entregado el poder, en el cual hay culpa, victimismo y dedos acusadores, comienza a una edad muy temprana. Entendemos entonces por qué es fundamental examinar el pasado desde el punto de vista de la energía, de por qué se entrega el poder y por qué se permanece constreñido en un patrón de conciencia con su red neuronal de ser la eterna víctima y el eterno sufridor. Ningún maestro es así. No encontrarás ningún maestro que se muestre compasión por alguien que escoge ser esto. ¿Por qué? Porque los maestros saben que todos los actos de la vida son elección personal basada en el libre albedrío. Todo aquel que es un maestro sabe y comprende esto, sin compasión o empatía. Hay una diferenciación muy clara en lo que estás aprendiendo y es que un maestro ha colocado fielmente al yo en su espacio divino y desde allí conduce esa divinidad hacia una vida basada
completamente en la ubicación contemplativa y meditativa de la energía. Esa ubicación es crucial. Ese es un maestro. Entonces, dicho esto, y habiéndote recordado que estás aquí por tu propia elección, tú elegiste esta vida, una vida en la que se te revelaría lo espiritual. Estás totalmente dotado de poder. A partir de ahora entonces vamos a hablar sobre el plano sublime, el cielo, como algunos lo llamarían. Ahora, durante estos años, en el cómputo de tu tiempo, hemos discutido con frecuencia lo que se llama la existencia intermedia, es decir, la que tuviste antes de la encarnación, y no profundicé mucho en ella, ni tampoco en tus vidas pasadas, por una maravillosa y gran razón. En mi sabiduría, yo entiendo que aquellos que no tienen madurez espiritual se aferran a las vidas pasadas con la misma intensidad con la que se han aferrado a su condición de víctima, de tirano, de tener compasión de sí mismos. Esa información, en vez de ser el maná para el yo espiritual, le da más alimento al animal interior del hombre y la mujer. Aquí el enfoque ha sido llegar a ser Dios. Eso es lo fundamental y siempre lo será. Pero esta noche vamos a hablar sobre cuál es el lugar intermedio en el que estuviste antes de nacer. Ahora bien, en el pasado he expresado enérgicamente que no creamos a nuestros padres. Es cierto, pero recuerda también que somos atraídos a un pool o grupo genético que solo equivale a lo que somos antes de llegar. En ese sentido, entonces, subconscientemente llegamos a ser solo lo que somos capaces de llegar a ser. Nunca podemos llegar a ser lo que somos incapaces de llegar a ser. En otras palabras, no podemos ser algo más grande de lo que somos. De modo que en el lugar intermedio estamos hablando de los niveles tercero, cuarto y quinto. Son los planos de descanso y renovación. Entonces se vuelve obvio que el cuerpo físico ha perecido y toda la energía que le dio vida. Desde el alma se está separando de él. El cuerpo pasa entonces a un lento estado de descomposición. Sin la tecnología moderna y el arte de embalsamamiento, la energía se descompondría rápidamente en cuestión de 15 días. Toda la descomposición es la desintegración de la masa coagulada y la liberación del patrón de conciencia. Estamos hablando del yo, el yo espiritual, el que no se ve. Ya ha partido y ha atravesado el infrarrojo hasta el túnel de luz, al final del cual es recibido por los señores de la luz y todo lo que experimentasteis en la lectura de vuestra vida. En tiempos antiguos se le llamaba el día del juicio. Es un día de juicio, salvo que no es realmente un juicio. Es para refrescarse la memoria en cuanto a lo que hiciste. Comprende que eres un ser que es transpersonal y no obstante personal, un ser que ha sido transmutado fuera de la carne. Te ha salido de la prenda de vestir y en ese plano el espíritu se desmoronaba para crear realidad a través del cuerpo. Pues vives en un cuerpo que opera de masa a masa, pero ahora estás en tus propios dominios como entidad espiritual. De hecho, estás vibrando en un reino más benigno que este. Allí observas tu vida. ¿Cómo es posible esto? Porque las bandas que te rodean, que te apoyaron y te dieron vida y sustento en la matriz, se llevan con ellas en forma de mente todo lo que hiciste, pues lo que haces es una acción y las acciones son energía. Y el enfoque de esa energía son los patrones de la mente. Así que comenzamos a observar los patrones de la mente mientras se combinan para mostrarnos el esfuerzo de toda una vida. Ahora, hagamos aquí una pausa y déjame decirte esto. Algún día, cada momento a la luz de toda la eternidad será pesado contra una pluma.
Cada momento cuenta. Todo lo que haces y todo lo que yo hice se ve. Y se ve tanto de la perspectiva del observador como del participante, del que realiza la acción como del que es afectado por ella. Todo. Por eso se llama Día del Juicio, porque la mayoría de las personas ignorantes creen o viven en el engaño de que sus pensamientos son cosas. Sus pensamientos son cosas. Estas personas piensan ilusamente que lo que hacen a puertas cerradas solo lo saben ellas. Eso es un engaño. Todo se sabe y todo se mostrará. Y en este estado elevado no es necesario que ninguno te mire y te condene. Con que solo tú lo veas bastará. No hay juicio más severo que el del alma en el día del juicio. Ahora, cuando eso suceda, y todo lo experimentaréis, puesto que ya lo habéis hecho, ¿qué será lo importante de esto? Lo importante es cuán cargado estás a causa de los asuntos sin terminar. ¿Qué cargas constituyen las experiencias sin terminar? Si te digo que eres Dios, entonces esta vida es para hacer que ese Dios fuente evolucione como un todo. Entonces, ¿de cuántas experiencias no te adueñaste? En el momento que repasas tu vida, cada momento en el que fuiste cruel con alguien, cada vez que fuiste taimado y destructivo, cada vez que levantaste falsos testimonios, cada vez que lastimaste a otro físicamente, cada vez que la lengua se desenfrenó para vengarse y culpar, cada vez que repetiste tu furia de amor no correspondido para destruir a los que te rodeaban y a ti mismo. Cada cosa se convierte en ti en ese momento en que estás viendo. Tú eres todo, lo sabes. Así que sufres el ataque de tu villanía y sientes lo que sintió el otro. Te conviertes en el niño al que le golpeaste y sientes su dolor desvalido. Te conviertes en el abusador y su ataque de furia instigada y embriagadora contra el inocente, que no se puede defender. Sientes lo que es ser difamado y que te mancillen y deshonren tu buen nombre. Lo sentirás porque eres Dios. En este momento no estamos separados, somos todos. Llegamos a entender que es en este momento de tránsito cuando más nos damos cuenta de que somos la totalidad de la telaraña de la vida. Sentimos el abandono con el cual abandonamos. Sentimos la falsedad que fingimos al otro. Experimentamos la culpa que excesivamente nos echamos a nosotros mismos. Sentimos la angustia del amor no correspondido y somos el que llevó las cadenas de la culpa. Se nos honra y se nos deshonra. Se nos divierte y se nos aturde. Vemos cómo hemos prostituido nuestros valores. Nos convertimos en el cuerpo en medio de su agonía y abuso. Nos convertimos en el abusador y en el abusado. Esto es juicio y lo sentimos en toda su magnitud. Nos recreamos en el sueño e inspiración que tuvimos a los 5 años. Nos despertamos al ver cómo el sueño se fue a los 23. Nos convertimos en el sueño y luego nos esfumamos como él. Nos convertimos en la inspiración que nos maravilla y luego somos el aburrimiento de la inactividad. Vemos el desarrollo de las ideas y conceptos que tuvimos. Somos la idea en sí misma, la forma de pensamiento. Y luego vemos como un huevo sin amor y sin sustento que nunca rompe el cascarón. Vemos la idea que nunca fructificó y el dolor de su no inclusión en nuestro medio ambiente. Lo vemos todo porque somos la totalidad de Dios. El elemento subjetivo de todo esto es muy importante porque la esencia del yo es subjetiva, puesto que lo es todo. De modo que en esta perspectiva, el yo se enriquece y se define mejor. Vemos cuántas veces necesitamos suplicar el perdón de alguien y todas las veces que no lo pedimos a nosotros mismos. Vemos todas las oportunidades de amar que tuvimos, pero como nuestro yo renegado y egoísta, las desaprovechamos todas. Vemos el lugar vacío donde no reside el amor y nos dejamos llevar por el desespero y la futilidad. Lo vemos todo. Y en esta exhibición hallamos a la unidad incluso en el sufrimiento, en el momento elevado. ¿Y cómo describo yo el sufrimiento si no hay un cuerpo? Bueno, la emoción.
Aunque se genera mediante estímulos eléctricos del cerebro y las redes neuronales y pasa al cuerpo mediante la liberación de hormonas, se convierte en algo viviente, en un campo energético en el cual permanecemos y nos sugerimos. Entonces, dentro de toda esa energía, no podemos deshacerla, está hecha, la suerte está echada. Ahora, no quiere decir que esto sea malo, es algo necesario para el ignorante, y todos vosotros lo sois. Lo que sucede allí, en esa visión, es que quedamos cargados por todas las dificultades que vemos. Una carga que es un término espléndido, porque lo que dice es que todo aquello que hicimos, nos lo hicimos a nosotros mismos. Y por medio de esta revelación, tenemos que quitarnos estas cargas y darle amor al yo, que es lo que Dios es. Dios da, ¿recuerdas? Entonces salimos de allí en un estado de reflexión profunda. Se nos da cualquier imagen en la cual deseemos participar sobre todo esto. Algunos reflexionan en altas cordilleras en el plano sublime, otras detrás de árboles magníficos y nobles. Otros lo hacen junto a lagos preciosos rodeados de bosques moteados. Otros en bibliotecas enormes o flotando en medio de la nada, porque no toleran que los rodee nada. Pero siempre, después de esto, viene la reflexión, el arte de la contemplación. Y lo que se vuelve ineludible es que esto nos lo hemos hecho a nosotros mismos, porque somos la totalidad del yo. Ahora, he aquí el dilema. Todos esos actos, esa vida, se originaron en un tiempo muy lento, en el cual el centro de atención de esa vida fue el cuerpo humano. Así que no importa lo que hagas en el plano sublime, nunca podrás componer allí lo que hiciste en el plano de la carne. En el plano sublime no podemos manifestar experiencias que produzcan emoción física, porque allí no tenemos emociones. Pero contemplamos y luego imaginamos, tal como lo hice yo sentado junto al fuego cuando soñé esta jornada. Imaginamos, y tan pronto como lo hacemos, todas las formas y escenas aparecen de manera instantánea. Y mientras contemplamos, nos vemos a nosotros mismos y cómo manejamos lo que hicimos. Imaginamos, como estamos en el plano sublime, donde se hacen las cosas masa a masa. Nuestro yo es el afín a ese tiempo, que no es un tiempo como el de este plano. De modo que allí, cuando imaginamos algo, aparece exactamente como lo concebimos. Y entonces nuestro entorno está siempre cambiando. Esto es algo ideal para la reflexión, porque al contemplar podemos ver la escena tal como quisiéramos que sucediera. De todos modos, por mucho que nos esforcemos por encontrar alivio o desahogo, no podemos hacerlo. Lo que sí nos proporciona es nuestra divinidad. Nuestro don de la imaginación nos ha permitido reconstruir el pasado, reconstruirlo y avanzar desde ese punto. No obstante, este mapa, aunque se hace minuciosamente, podría demorar miles de años en el plano sublime. La contemplación allí es muy diferente a la que se hace aquí. Y podemos languidecer allí. En aquellos planos podemos planear, fraguar y buscar. En el momento en el que se nos ocurre que hay magníficos seres que poseen esta sabiduría, se nos aparecen. Vienen y nos enseñan, nos ayudan con nuestro propio modelo de imaginación. Ellos no cambian ese modelo en el momento de la contemplación. Ellos te dan los pensamientos y tú los incorporas, la sabiduría a la imaginación. Así es como funciona, pues no se trata de su imagen, sino de la tuya. Conocimiento. Si para ti el conocimiento es como un embalse de información que fluye por una computadora, aparecerá una que tendrá dendritas conectadas a ti, y entonces el conocimiento fluirá a través de la computadora. Pero al final, el conocimiento fluye hacia ti, y debes ser tú el programa que lo incorpore. O puede que te imagines que el conocimiento se encuentra en enormes salones de aprendizaje, las enormes aulas de una academia. Puedes imaginarte el conocimiento como un conjunto de libros excepcionales. Entonces, de inmediato aparecerá una enorme biblioteca, cuyo final no podrás ver,
y todos los grandes textos aparecerán en viejos y antiguos anaqueles. Y si en tu mente viejo significa cubierto de polvo y desgastado, entonces así se verán. Así que buscas el manual más viejo, más empolvado y lleno de telarañas que haya, pues tu mente dice que ese es el que posee todo el conocimiento, y lo hallarás. Habrá una mesa para que te sientas y una vela o una lámpara que puede ser eléctrica, de aceite o fluorescente. Te sientas y lees cada página, una página que parece una luz tenue, con letras multidimensionales que saltan del libro hacia ti, y piensas que estás leyendo. Es el mismo conocimiento. Y después de pasar 100 años en esta biblioteca, sales con la información de cómo modular el salón de la contemplación. El salón de ver cómo vas a cambiar las cosas. Cómo se va a prolongar esta carga que tienes de estar incompleto a causa de lo que según tu perspectiva es el error que has cometido sobre todo. ¿Cómo podrás justificarlo? ¿Cómo podrás escribirlo? Encontrarás la respuesta a todo. Ahora, no es casual el hecho de que todo empiece a comportarse exactamente como un campo cuántico de potencial, pues lo es. El plano sublime está en el nivel cuántico, de modo que allí, cuando una entidad que es espiritual sin cuerpo es una mente elevada, todo sucede instantáneamente. ¿Qué hace la entidad? Selecciona senderos de destino intencional y los crea de una manera lineal, con o sin ayuda. Se esfuerza por encontrar una solución, pues nadie quiere vivir en medio del castigo. Ese reino se llama el infierno, pero uno lo vive en forma de asuntos pasados y sin resolver, inconclusos. Ahora recuerda, ten presente que en aquel plano no hay nadie que te diga que tienes razón o que estás equivocado. Eres tú el que emite esas opiniones. No hay ni bueno ni malo, pero se hace muy evidente el hecho de que pertenecemos al reino angelical y que somos viajeros foráneos en un mundo ajeno y que estamos facultados para recrear ese mundo de acuerdo con nuestra imaginación, que es nuestro recurso más valioso. De modo que allí no hay nadie que te diga que esto es bueno y aquello es malo. Te digo que el ser Dios, en ese momento de repaso, en la luz, sentirás el impacto de todo lo que repartiste en tu encarnación, pues Dios no es algo, sino todo. Ahora, el salón de la contemplación, muy importante. Todavía hay seres allí que han estado trazando una vida potencial de manera muy cuidadosa. Llevan allí cientos de miles de años. Están planeando esa vida y son como el guardián de la puerta de la historia que te conté, que observaba a todos los que entraban. Pues bien, hay seres que se sitúan junto a la gran puerta del cielo para observar cómo entran otros con sus cosas y aprenden. Pero lo que es importante es que el aprendizaje no es significativo hasta que se aplica en el nivel en el que se originó la sabiduría. Ahora te hablo en un lenguaje corriente de un plano que es mucho más ilustre, dinámico, fantástico y mucho más hermoso que lo que puede permitir el habla común. Me estoy esforzando para hacerte entender una lección muy valiosa que vamos a aprender acerca del yo extraordinario y por qué escogiste estar aquí. Una entidad cargada que tiene muchos asuntos sin terminar aquí no los puede culminar a menos que posea un cuerpo físico que opere en este tiempo. En aquellos otros niveles lo pueden soñar, pero nunca podrán experimentar sus sueños hasta que nazcan en el tiempo destinado para ellos. Ahora, la entidad cargada ha esbozado entonces su recorrido lineal y ha conseguido toda la ayuda que ha sabido solicitar. Cuando esté lista para regresar, será atraída a un grupo genético igual al que pertenecía cuando se marchó. En este plano sublime, el cielo, como lo llamarían otros, yo los llamo planos superiores, no te sientes arrepentido de estar allí. Quiero que sepas que no hay un lugar más vivaz y hermoso que este, porque es lo inimaginable, inimaginado. Y nunca hubo un estado de ser que estuviera tan completamente libre de las cargas del tiempo lento y la masa lenta. Tampoco hubo un lugar en donde la belleza física no fuera la más importante,
porque allí podrías asumir la apariencia que querías y entonces ya no era importante. Aquí sí es importante. Allí no, porque es cambiante. De modo que todos están libres de ese aspecto y flotando más cerca de Dios. Estás en un estado sombreado por el reino dorado, un estado donde el día o la noche pueden ser eternos. Hay multitudes allí y es como si hubiera espacio suficiente para todos. Lo hay. Es un lugar merecido, el lugar de descanso antes de la batalla siguiente. Así que no es, como creéis algunos de vosotros, que tenéis tendencia a sufrir, un lugar donde se languidece en los bosques de la contemplación y se sufre. No. Pero desde el punto de vista subjetivo de Dios, es importante que sientas lo que hiciste. Mas siempre eres objetivo. Y partiendo de esa base, no sientes pasar por dejar a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, a tus amigos o a tus vecinos. No tienes ese tipo de emoción porque estás libre de todo eso. Hay un entendimiento que penetra en todos los planos, y es que en la tierra se está llevando a cabo una gran obra de teatro en la cual tuviste un papel. Pero lo que importa es que nunca llegaste a terminar tu parte del guión. Y al salir de ese sueño tan pesado, sabes que tus hijos realmente no quedaron abandonados. Siempre existirán. Tampoco abandonaste a tu amor. Siempre estará contigo porque cuando nos convertimos en el Dios subjetivo, interactuamos con la totalidad de la vida. Entonces, ¿cómo podríamos estar separados de ella? Es difícil entenderlo cuando uno está en ese estado, mas todos habéis estado allí, todos. De otro modo no podríais estar aquí ahora. Ahora, deja de sufrir y lamentarte por un momento y comprende que en ese estado de carga se origina nuestro máximo poder. Queremos entonces diseñar una vida, imaginarla y cambiar sus patrones, los personajes. Todo lo que desee participar puede hacerlo. Hacemos esto antes de regresar y continuar donde terminamos. Es algo muy importante. Ahora quiero referirme a los personajes de la próxima pieza teatral. Siempre se ha sostenido que las personas que se encuentran y sienten empatía recíproca se conocen de una vida pasada. No es así. ¿Qué te parece esto? Nunca os habíais conocido. Os encontrasteis en el plano sublime porque teníais las mismas cargas. Llegasteis al mismo bosque a contemplar la misma cosa. Algunos de estos lugares están repletos y siempre nos atrae lo que somos. De modo que los personajes que tendrán un papel importante en nuestra próxima vida no tienen que ser personas que conocimos anteriormente. Y engañarte a ti mismo continuamente con este pensamiento es una señal de tu ignorancia sobre la vida espiritual. Porque este lugar no lo es todo, ni estas vidas lo son todo. En el mismo lugar de contemplación encontraremos seres que por Dios pueden ser entidades extraordinariamente avanzadas que en encarnaciones pasadas fueron genios o grandes líderes y que tienen un defecto que los llevó a estar en contacto contigo. O podrían venir de otro planeta terrestre para resolver aquí su defecto. Nos conocemos a través de la asociación de cargas. Ahora, y qué difícil de entender esto. ¿Cómo es la dinámica de ese encuentro? Es como cuando te sientas al lado de otra persona y entablas una conversación. Encuentras una afinidad. Muy pronto te mueves por el laberinto de la mente del otro. Comprendes lo que te dice. Estás dentro de él. A su vez, el otro se desplaza por un laberinto de tu mente. Eso es lo que llamamos conversación. Si entiendes eso, entonces comenzarás a captar el concepto de que la asociación de cargas, cuando se comparte, atrae a los semejantes en aquel lugar sublime. No se trata de conversar. Allí no se habla. Tus pensamientos proclaman y así cada uno participa de los pensamientos del otro. En estos momentos, cuando hay una participación recíproca de los pensamientos, ocurre algo maravilloso llamado compasión. Entonces, en este maravilloso reino donde hemos diseñado una vida, hemos hallado a alguien que tiene la misma carga, pero la carga puede ser que aquella entidad le hizo a ellos lo que nosotros hicimos. Y aunque este lugar de contemplación ambos somos a la vez
el que lo hizo y el que resultó afectado, nuestras mentes se juntan y planean una relación que se materializará más tarde en este plano. De modo que no se trata de lo que conociste hace 2 o 4.000 años. Los más significativos son los que conociste en el plano sublime, porque llegaron al mismo lugar. Bien, dichas personas entrarán y saldrán de tu vida, a menudo para realizar el mismo drama que tú viniste a consumar. ¿Y qué papel están representando ahora? Al final es selectivo en ese momento. Cuando repasamos su vida y vieron que le hicieron algo inconcebible a alguien, pueden replantear las cosas para que lo inconcebible recaiga sobre ellos. Y el personaje involucrado será alguien que fue la víctima en la existencia anterior. Están aprendiendo el equilibrio. Con todo, pueden aparecer y luego desaparecer de nuestra vida. Pero para eso estamos aquí. No existe la casualidad. Todo se crea desde la conciencia y el único propósito de la conciencia no es solo este plano, es todos los planos. Y cuanto más cerca estamos del punto cero, más puros somos como seres conscientes. Así que este maravilloso reino, donde lo que pensamos es nuestra naturaleza, es nuestra verdadera naturaleza, es a lo que estamos acostumbrados. A lo que no estamos acostumbrados es a llevar el peso y la carga del tiempo lento y los mecanismos del cuerpo físico, porque allí estamos liberados de todo eso y todo lo que representa. Entonces, cuando hemos trazado el plan en nuestro memorable encuentro con otras entidades allí, cuando establecimos ese patrón y hemos decidido esta línea de potenciales, estamos listos para retornar. Nos encontramos de nuevo con aquellos con los que interactuamos antes. No los recordamos, pero los encontraremos, y el alma sabrá porque el espíritu recuerda la conversación. El alma recuerda el viaje. Solo la mente corporal y el cerebro corporal de la entidad física por nacer nos recordará este incidente. De modo que cuando estamos listos, regresamos porque no podemos avanzar a menos que regresemos y terminemos nuestro asunto inconcluso, hasta que comprendamos completamente que Dios es uno. Cuando somos uno, cuando decidimos ser uno, es cuando hemos elegido el camino espiritual, una vida llena de ello. Ahora, entiende también que en estos planos hay entidades que aunque están con el peso de sus cargas, su carga principal es la falta de éxito, porque nunca lo lograron, de modo que naturalmente van a proyectar líneas de potenciales para nacer en un lugar atrasado. Tienen que recorrer esta vida y llegar a tener éxito partiendo de nada. Así se representará su drama. Es muy importante para ellos, y alguien debe ser el que pague los platos rotos en el drama. ¿Sabes por qué debe ser así? Porque esos son los individuos que en vidas pasadas pisotearon a otros con el fin de obtener éxito. De modo que para esta gran presentación se juntan las mentes correspondientes. Entonces, hay personas cuya carga es, por ejemplo, la falta de éxito. Entonces planean este potencial para una vida entera, un gran patio de recreos en el cual jugarán ese juego para un momento fugaz de gloria. Ese momento será lo único que valdrá la pena en toda esa vida. Luego se degenera, porque se reflejará solamente en ese único momento, y ese se convertirá en su pasado. Hay una gran cantidad de explicaciones. El amor no correspondido funciona de la misma manera. Si en otra situación o en otra vida el amor no se satisfizo, el amor se da, mas no se recibe o se rechaza. En este caso, lo más común es que ese personaje no esté en el lugar de contemplación al mismo tiempo que tú. Estarán los que han sufrido lo mismo y proyectarán su vida para nacer, encontrarse y satisfacer el amor. Es importante porque Dios es amor. Planearán todo como un aprendizaje del neófito en los sistemas del mundo material. Hay entidades que no terminaron sus asuntos porque sus cargas antes de llegar a esa vida en la que se encontraron eran pesadas,
personas y exigían mucho de ellas. No obstante, cuando se encuentran, son como dos almas en una. Es factible que sus vidas se hayan interrumpido o se hayan dedicado a otra persona, y en ese caso el anhelo es muy grande. El amor es el vínculo más fuerte que hay en el plano sublime. Si son lo suficientemente afortunados, el uno esperará al otro en el salón de la contemplación y se encontrarán allí, porque si el amor es así de intenso, entonces es Dios, de yo a yo, la recompensa de una vida. La entidad esperará y encontrará a la otra en ese salón, porque ellos son como uno. Con su unión entendieron a Dios, porque los dos fueron uno. Y ese uno llegó a ser la semilla que producirá un florecimiento en el resto de sus vidas. De modo que se esperarán, se regocijan el uno al otro y se aman. ¿Tienen cuerpos para amarse? Por supuesto. ¿Tienen cuerpos para hacer el amor? Lo crearán. Todo es imaginable. Todo se permite. ¿Y qué quieren ellos? Pueden tener todo lo que deseen y se deleitan mutuamente en su presencia, porque en el amor no hay carencia, no la hay. Y si la hay, entonces todavía hay que madurarlo. No estoy hablando en ese nivel de madurez del amor, hablo de uno sin carencias. Ahora, estas dos entidades, si no pudieron satisfacer su amor apasionado y lo desean, trazan un plan para resolver sus asuntos individualmente. Una vez solucionados los asuntos se encuentran. Es como la recompensa. Pero cuando nacen, no saben esto. Solamente sienten una atracción, un impulso, un recuerdo. Los enemigos también se encuentran. El odio es lo mismo que el amor, igual de intenso. Los viejos enemigos se encuentran en los campos de contemplación. Yo me encontré con muchos. ¿Qué hacen los enemigos? Bueno, no son enemigos, no lo son. En el campo de la contemplación se encuentran para una reunión. En esa reunión pueden hacer las paces en el plano físico, adueñándose de la experiencia de una vez por todas, al volver a aprovechar la oportunidad en el siglo XX. Y quizás los que fueron enemigos en una feroz batalla en el mar, en la que uno pereció y el otro salió victorioso, serán enemigos corporativos del siglo XXI. Ahora que comprendes el asunto de las cargas un poco mejor, empiezas a percibir que las entidades que hemos conocido en esta vida no llegaron por accidente, que cada persona que conocimos a lo largo del camino era realmente una parte de la línea potencial que creamos en el plano sublime. Lo interesante del plan que trazamos es que rara vez funciona en la Tierra como lo hizo en el plano sublime. Tenemos tendencia a pintar las cosas muy alegres allí. Se nos olvidó lo que era tener una ampolla en la mano por apretar demasiado. Se nos olvidó lo que era apretar demasiado. No lo sabemos. Por eso, cuando todo empieza a tomar forma en el plano material, tenemos una aventura extraordinaria, porque su maduración es muy diferente a lo que planeamos con anterioridad. Y tuvimos entonces el elemento del misterio puro del hechizo del olvido. Esto también juega un papel, y se supone que debe ser así. De modo que todas las vidas que se encuentran en esta no son necesariamente recuerdos de vidas pasadas, y no deberías tratar de identificarlas así, pues podrías nublar la escena del potencial de estas tratando de hallar aquí. Estamos tratando de encontrar el yo con claridad y pureza, sin ninguna contaminación, lo más crudo de nuestra bella naturaleza. Y mientras más lo podamos desmitificar, más real se volverá. Cuando para conciliar cada situación tratamos de darle un significado cósmico, nublamos la escena. Las relaciones no tienen que ser cósmicas. Eso es ridículo. Deben ser simplemente relaciones. Y desde ese centro crudo y dinámico nos acercaremos más a nuestro plan en lugar de tratar de sacarlo de contexto y convertirlo en algo que nunca fue. En ese caso creamos la carga de producir fantasmas que solo empiezan a molestarnos. Así que en realidad
En cada vida que cumple lo creado en el salón de la contemplación, sin importar cuán largo o complicado o corto, nuestros amigos verdaderos son a menudo los que vienen del futuro, nunca del pasado, porque es el plano sublime donde nace el futuro. Muchos individuos empiezan con buenas intenciones, pero su plan nunca se realiza porque se quedan estancados. Este es un mensaje importante sobre el pasado. Cuando te quedas apartado de él, te niegas al potencial del futuro. Por eso es deplorable que te aferres a tu condición de víctima, a tu sufrimiento, a tu angustia, que tus padres hicieron esto y aquello. ¿Por qué sacrificar lo que se creó en el plano sublime por agarrarse a lo que es temporal en la carne? Cuando les entregamos este poder a los factores esclavizantes del ayer, diluimos el yo desde y para el cual creamos un potencial en el cielo. Y cuando ya no tenemos el yo, porque le hemos arrebatado su poder con la pena, el sufrimiento, la miseria, la ansiedad y todo aquello que detenemos el flujo de nuestro destino verdadero, lo único que obtenemos es la basura a la que nos asimos para tener una identidad. ¿Y por qué no? ¿Te ha servido tanto hasta ahora? Ha esclavizado amantes, ha hecho que la gente tenga lástima, la has usado para abrirte paso, la has usado contra otras personas, contra ti mismo. ¿Te ha servido? ¿Por qué querrías desecharla? Porque si no lo haces, no alcanzarás el espléndido futuro que has creado para ti mismo y para los magníficos seres que se unieron a esa creación y que tocarán tu vida de maneras inconcebibles, que moverán tu alma en olas de fuego nunca antes conocidas, que te inspirarán hacia tu yo genial, lo que ningún ser de tu pasado ha hecho hasta ahora. Diseñaste un destino para liberarte de las cargas y en esto participaron mentes fabulosas. Cuando nos entregamos a esto, dejamos el camino libre para que suceda. Nuestra naturaleza de apegarnos al pasado solamente nos hará repetir este proceso y permaneceremos con la carga de aquello que no hemos alcanzado. Y por un periodo de tiempo material vamos a ser menos que la grandeza que creamos en el cielo. Las relaciones de vidas pasadas también se pueden desarrollar en el área o periodo de la contemplación. A menudo se encuentran en el mismo salón de entidades que han compartido las mismas experiencias, pero sin completarlas. Un ejemplo: un conflicto o asunto sin resolver que quedaron pendientes cuando uno pereció y el otro continuó aquí. El que pereció ya pasó por el proceso mencionado que te enseñé y después de descansar está en el proceso de encontrarse a sí mismo en el área de la contemplación. Por supuesto, una de las primeras cosas que discierne es que está cargando con ese problema. Y lo que lo hace más agobiante es el hecho de que el asunto está pendiente con un espíritu encarnado que todavía está en el plano terrestre. Así que cuando uno se va y el otro se queda sin haber resuelto esa experiencia, esa entidad o esas entidades estarán en el salón de la contemplación trabajando con esta carga, tratando de encontrar formas de solucionarla. Por supuesto, aquí toda la imaginación funciona al instante y la persona se imagina todo tipo de cosas. Pero lo fundamental es que esto tiene que ver con esta entidad que representa el yo, pues el poder que se situó allí ha sido perturbado en esta experiencia sin resolver. Ahora, sucede aquí una de dos cosas. La entidad que contempla. Lo que es un año aquí son miles de años allí. O no hay tiempo, pues así funciona todo en el plano sublime. Puede sentirse fatiga y haber trazado su plan de lo que desea, eludiendo esta experiencia. La deja fuera del plan de la próxima vida. No se enfrenta a ella. Regresa entonces a esta vida sin encontrarse con esa persona en cuestión. Y cuando ésta muere y va a la misma área de contemplación, se va a encontrar con el mismo problema, pues ahora se invirtieron los papeles. La persona está ahora en el plano sublime, pero su compañero en la experiencia ha regresado a la vida terrestre sin recordar quién es. De modo que uno de ellos
nace a una nueva vida sin resolver el asunto. Hay algo incompleto en ellos, un área de sombra. Y el que está contemplando se da cuenta que de repente alguien llega al plano sublime anticipadamente. Y es, ya sabes quién, ya sabes quién. Hace el análisis de su vida, pasa al salón de la contemplación y se encuentra entonces con ya sabes quién ha estado esperando ahí. Así que finalmente resuelven el asunto. Esa es una manera de evadirlo y regresar. Todo se hace según su voluntad. Otra manera es esperar hasta que ambos se encuentren para resolverlo, porque sin importar lo que hagamos con otras entidades, podemos aplicar a todo el mundo el mismo cambio significativo y potencial. Pero la verdadera prueba llega cuando nos encontramos con la persona con la que tenemos asuntos pendientes. He aquí una idea, un ejemplo si quieres. Es fácil decirle a alguien lo siento. Es fácil decir, está todo bien, en tu terminología, pero habrá una persona a la que no le será fácil decirlo. Y eso que era tan sencillo para ti y que decías tan fácilmente, se convierte en algo muy difícil. Es una señal de que esa es una entidad con la que estás resolviendo una carga aquí. Entonces hay vidas que se encuentran para resolver asuntos en ese plano en particular. Pero en la mayoría de los casos, aquellos que verdaderamente están evolucionando se encontrarán con personas nuevas y diversas con las cuales no necesariamente se han compartido una encarnación, sino que comparten un sendero que conduce a un punto, una convergencia, en la cual cada uno hallará un lugar común desde el cual comunicarse y donde compartirán esa experiencia. Pues bien, esas son experiencias del futuro que ya se convinieron. Las familias se encontrarán en sus lazos muy fuertes, pero aquellas familias que ya han resuelto todos sus asuntos, como arrebatar el poder, que ya han encontrado amor y han sido permisivas, rara vez se vuelven a encontrar, pues cada miembro está resolviendo sus asuntos que no han terminado para poder concebir lo inimaginable que tienen que imaginar. En otras palabras, tantas existencias no son más que la repetición de la repetición. Repiten los mismos movimientos cíclicos que nacen del alma, las mismas experiencias de las cuales se aleja la naturaleza cobarde del elemento humano, lo que no permite que el movimiento prístino del alma concluya, recupere su poder y le abra paso a un destino fabuloso. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Ese por qué es un entendimiento muy amplio que requiere muchas vidas para ser comprendido, pero te lo enseñé en tu primer taller. Eres un explorador que vino al punto cero. Estás haciendo conocido lo desconocido. Lo importante para nosotros es imaginarnos el sueño y realizarlo, parirlo en un reino imposible, arduo y difícil. Para que el soñador pueda realizar eternamente su sueño, este debe existir en los 7 niveles. Cuando estamos aquí abajo lanzando sueños en un tiempo denso, lo estamos haciendo en un tiempo espeso, al que no estamos acostumbrados. Somos criaturas de una imaginación eterna. Así es como somos. Somos conciencia y energía. Somos constructores de arquetipos de pensamiento. Y la energía se comporta de acuerdo con esto para dar forma a esos pensamientos. Se convierte en su movimiento, si quieres. No somos criaturas de la carne, nunca lo hemos sido. Pero cuando le permitimos a la carne que nos traicione y fragmente nuestra divinidad en personalidades que alimentan viejos fuegos, antiguas llamas, viejas amarguras, inflexibles y sin resolver, estamos fragmentados. Somos el yo llamado Dios. Cuando permitimos que nuestros cuerpos nos fragmenten, nuestro poder queda entonces dividido, como hermano contra hermano. Estamos en guerra con nuestra propia esencia. Ya no somos completos ni prístinos. Estamos aquí para hacer conocido lo inimaginable, no para repetir lo que ya se conoce y para falsear su sentido de madurez hasta un estado que nos degrade. A este plano sublime podemos llevar nuestro aspecto más reciente,
lo que a menudo es muy útil, porque como en mi caso, la gran cicatriz en mi pecho y en mi espalda me ayudó a recordar la traición que me impuse a mí mismo. Llevamos nuestro cuerpo en su forma más reciente para que nos recuerde lo que debemos descargar. ¿Comprendes? O sencillamente podemos escoger una forma nebulosa. Podemos presentarnos en la forma que deseemos. Pero cuando estamos en el plano sublime, estamos en un estado de éxtasis, de comunión con los estados más elevados de la vida. Estamos muy cerca de la fuente del todo, el eterno punto cero, como lo he llamado, que en ese momento no es conocido. Presenciamos la unificación total con el vacío. Disfrutamos de la compañía de todos, del éxtasis, de la armonía, la magia de una mente. Nosotros somos la mente, somos la revelación más divina de la imaginación. Mientras está frente a nosotros, da vueltas, cambia con cada uno de nuestros pensamientos. Eso es lo que realmente somos y siempre hemos sido. Entonces, ¿por qué preguntas por qué? ¿Bajar aquí un par de años para resolver algo? ¿Realmente vale la pena? Por supuesto que vale la pena. Cuando sabes que eres eterno, jugar el papel, aunque sea solo un año, vale la pena. ¿Qué es lo que no vale la pena? El punto es que somos una especie de dioses pequeños que lo intentaron, pero quedaron atrapados. Lo que he estado tratando de enseñarte cada vez que has estado conmigo es que nos quedamos atrapados en una prenda de vestir cuya naturaleza es totalmente atrasada con respecto a la nuestra, y que tienen que vivir en esta existencia que transcurre forzosamente en un movimiento lento, un tiempo lento, que nos ha separado de lo que realmente es nuestra totalidad. La razón por la cual tenemos que culminar nuestros asuntos no es para poder ir a casa. Tenemos que resolver nuestras cargas para poder liberarnos de este embrollo de la naturaleza cobarde de la carne humana. Tenemos que completar lo que no ha podido resolver la naturaleza humana. Quiero decirte algo. Cuando se dice que el hombre es un animal, es cierto. Lo es por su naturaleza animal, la naturaleza de la reproducción y supervivencia, la del más fuerte, su marcada territorialidad. Algunos son solitarios. Los depredadores son taimados y atacan a traición. No son valientes. Los débiles se agrupan en grandes cantidades para poder proteger sus linderos. Esa es la naturaleza animal. Ahora, ¿qué tan cerca de dicha naturaleza estás tú? Puedo decirte cuán cerca. La naturaleza espiritual no funciona cuando lanzas un ataque al inocente, cuando azotas a tus deudores con el látigo de 9 puntas porque te deben, cuando odias porque das. Eres territorial porque quieres proteger tus linderos. No desprecias la oportunidad de copular. Ese es el animal. El cuerpo hace todo eso muy bien, porque esa es la naturaleza del reino del cual procede. El hombre y la mujer valientes, que juegan un papel de grandeza, nunca atacan a traición. Eso solo lo hace el cobarde y el depredador, que son la misma cosa. Si esto es así, ¿y quién puede negarlo? ¿Qué tan lejos estás tú de la naturaleza animal? Excepto que tienes buenos modales en la mesa, usas ropas elegantes y defecas en inodoros, y no en llanuras. No estás tan lejos de la naturaleza animal. Los 3 primeros sellos constituyen la naturaleza animal. Cuando un ser humano así se sale con la suya, siempre actuará como un animal, porque es un cobarde. Y te digo que es el yo espiritual, lo que realmente eres. El único aspecto apto para esta encarnación que puede enfrentarse a las cargas y está equipado para hacerse cargo de ellas. El aspecto humano no puede hacerlo. Eres un cobarde que vivió un pobre pasado de sufrimiento. Esa es tu cobardía. Eres un animal. Si no te han liberado de él o no has sido suficientemente fuerte como para hacerlo tú mismo, entonces todavía tienes que ser una persona espiritual, porque el espíritu es quien mejor equipado está para ese trabajo, porque es eso lo que pretende. El espíritu va en busca de las cargas,
porque primero tiene que recobrar su poder para recuperar la totalidad del yo. Cuando lo hace, él dice, no más, esto está consumado, yo lo creé, yo soy el responsable, te perdono, estás libre. Esa es una persona espiritual, ¿no es así? Pero, ¿qué hace el animal? Me debes. ¿No es eso lo que dice? Sí lo es. Y ahora que eres vulnerable, me las pagarás. Ese es el animal. De modo que ser un ego alterado no te va a ayudar. Por el hecho de haber nacido aquí, tu genética no está a tu favor, pues procedes de una genética que estaba tratando de hacer lo mismo. Y recuerda que atraes únicamente el cuerpo físico más afín a lo que eras. Es una historia que continúa. Ahora bien, no regresamos aquí simplemente porque alguien nos envió. Nosotros mismos nos enviamos. No regresamos aquí a cambiar el mundo, sino a cambiarnos a nosotros mismos. Regresamos aquí para realizarnos, no para volver a olvidarnos. Regresamos aquí para concluir este asunto. Quiero entonces preguntarte, considerando todo lo que te he enseñado sobre el plano sublime, ¿no es obvio el hecho de que esos pequeños temblores del corazón, de la personalidad, tienen más peso de lo que te podrías imaginar? ¿No es el éxito obtenido en este plano lo que se recuerda en los salones del plano sublime? Ni cuánto dinero se gana, ni tampoco cuánto se deja de ganar. No se trata de cuán famoso o infame fuiste aquí, ni de la apariencia física que tuviste aquí. No se trata de ninguna de esas cosas que aquí son tan importantes. ¿Qué hicimos? Eso es lo que importa. Y es lo suficientemente importante como para hacer que los dioses se arrodillen como humanos. Porque nuestra agenda es diferente a la del humano animal. Nuestra agenda es liberarnos de las cargas y atraer lo inimaginable. De eso se trata esto. ¿Lo han hecho otras personas antes que tú? En verdad que sí. Ha habido personas que han limpiado sus experiencias, las han completado y se liberaron de ellas. ¿Y quiénes fueron? Los seres brillantes que ahora están diseminados y esparcidos a través de la historia y que fueron genios porque moldearon lo inimaginable. ¿Sabes por qué? Tuvieron el poder para hacerlo, porque pusieron de nuevo al yo en el trono. Recogieron sus pedazos, los unieron y lo devolvieron al trono. Muy pocos de los individuos que fueron héroes de la historia llegaron allí mediante la dicha. La mayoría de ellos pagaron caro su genio. En otras palabras, sufrieron, resistieron, proclamaron y consiguieron. Se enfrentaron al tigre. ¿No es así? Y esa vida turbulenta los llevó a lo único que querían alcanzar aquí, lo inimaginable, que ya conocían antes de encarnarse en este lugar. Sobrepasaron el drama humano y se convirtieron de nuevo en dioses. Y su estrella brilló, aunque solo fuera por un momento. Fue todo lo que se necesitó, pues todo acabó, se acabó. Lo que me hace volver a mi introducción. Escogiste estar aquí y elegir el aprendizaje espiritual en esta vida. Yo puse el fundamento y tú viniste. Ahora, todos los que estamos en este salón, con excepción de unos pocos, compartimos una gran unión. Juntos, colectivamente, compartimos una existencia, una vida agitada, difícil e imponente. Presenciaste cosas maravillosas, el final de una vieja tierra y el comienzo de una nueva. Presenciaste el perecer de los dioses y el nacer de los hombres. Participaste en una larga marcha. Eso es lo que tenemos en común esta noche. Y a causa de ese amor que nació en las páginas de esa marcha, existe este momento, al cual se le permitió tener un lugar en el vacío en la mente de Dios, para que cuando estuvieras listo para escoger saber más, hubiera un lugar a donde ir. Y es inevitable. Entonces, ¿por qué elegirías en el plano sublime, en el cielo, realizar aquí abajo lo que ya eres en el plano sublime, si ya lo conoces allí? Buena pregunta, ¿no? Sí, es una buena pregunta,
porque lo que se comprende allí, para que se conozca en su totalidad, tiene que entenderse en las entrañas de Dios y tiene que hacerse conocer aquí, porque esta es la caldera. Aquí es donde está el crisol del alquimista, la estrella brillante que danza sobre el líquido color azul de medianoche. De repente se vuelve a conquistar y se convierte en esa pequeña esfera de níquel que queda en el fondo del tazón. De modo que aquí estamos. Tienes que hacerlo en este lugar. La mayoría de los que estáis aquí atravesasteis vuestros laberintos y vuestras cargas en el plano sublime, pero todos tuvisteis un espacio de amor adentro, un lugar al cual fluctuar, y todos fuisteis testigos de la descomposición de la carne y el pudrimiento del cuerpo. ¿Cómo pude hacerlo? Tú lo viste. Por eso la leyenda de Cristo y la resurrección está tan viva en las mentes de los cristianos hoy en día. Es algo intenso porque es una añoranza, es lo inimaginable, imaginable, que ha sembrado una semilla en la mente de muchas personas. La encontrarás en toda doctrina religiosa. En cuanto a mí y a mi gente, mucho antes de todo ese galimatías, yo me marché. Lo viste y así fue. Y lo hice con mi estilo peculiar, es decir, dejar algo en claro y seguir adelante. Y te preguntas, ¿a dónde se fue? ¿No está en el plano sublime? ¿Dónde está? Bien, estoy en el plano sublime. Antes de regresar, me recordaste el lugar a donde fui, y el amor es inolvidable, es tan bello. Es inolvidable porque no le hace falta nada. De modo que en tu laberinto hiciste la pregunta fundamental: ¿qué es lo inimaginable para mí? Ahora bien, al otro lado del río hay un grupo que se está haciendo la misma pregunta, los que inventaron las computadoras. Ellos apenas están descubriendo el hecho de que sí pueden crear una idea en el superplano de la existencia y la llevan hasta la línea de tiempo, que si la acoplan con el cuerpo en el que van a nacer, si lo hacen funcionará. Puede que no lo sepas, pero esos genios de la tecnología están empezando a despertar lo que ya tú sabes. En otras palabras, les llevas ventaja. Aparentemente ellos están más avanzados, pero realmente están en la saga, porque apenas están empezando a aprender a crear. Están aprendiendo, tú ya lo sabes. Este grupo entonces pregunta, ¿qué necesito saber? ¿De qué cargas tengo que liberarme? Bueno, estás preguntando mucho, pero después de todo, solo estás preguntando sobre asuntos sin terminar. Cuando todo esté terminado, ¿qué quieres? Quiero ir a donde ningún hombre ha ido antes. Quiero saber, quiero ir a donde habitan los dioses. Quiero saber lo que es ser un maestro. Y cuando te imaginaste lo que era un maestro, pensaste en mí. Cuando pensaste en el Valle de los Dioses, pensaste en mí y en tu mente creaste el lugar a donde pensaste que yo había ido. Y este viaje fascinante, este rompecabezas fabuloso, este ejercicio espiritual, ¿por qué no lo logras a menos que lo pidas? Y en algún lugar del camino debe haber un ideal que llegue a la conciencia humana y la ponga en acción. Durante toda vuestra historia, ha habido seres maravillosos que han venido y han esquivado el sistema. Han sido valientes, arrogantes y puros, como para colocarse 3 metros por encima del hombre mediocre. ¿Qué los hizo tan diferentes? Estaban llenos del poder del Espíritu Santo, en vez del poder animal. Eso los hizo diferentes. ¿Por qué regresaron? Para volverte a recordar. Nunca me olvides. Voy a causarte tanta impresión que nunca me olvidarás, porque algún día querrás saber lo que yo soy. Yo soy un ideal. Históricamente ha sido necesario esparcir ideales por todas las civilizaciones para evitar que se derrumben. Algo sorprendente que sucedió al mediodía, la aparición o reaparición de un fenómeno. Ahora empiezas a entender de dónde viene todo eso. Algo que se nos haga despertar de este sueño, sueño pesado de melatonina, de la vida carnal. Algo nos despierta
Y entonces se enciende el interruptor aquí y ahora. Cuando se enciende, nos encendemos como seres espirituales y nos apagamos como seres humanos. Yo fui tu catalizador. Entonces, a la luz de toda la eternidad, ¿por qué querrías pasar esta vida desarrollando el yo espiritual? Primero tienes que vencer todas las cargas, adueñarte del pasado, porque eso te dice, a los que lo logren, que ya lo has hecho todo dentro de la conciencia humana. Por Dios, ¿quién no has sido? ¿Qué no has tenido? ¿A quiénes no has odiado y a cuántos no has amado? ¿Cuántas veces tienes que morir? ¿Cuántas veces tienes que enfermarte? ¿Cuántas veces tienes que ser exitoso para comprobar que nunca has sido un fracaso? ¿Cuántas veces más hay que hacerlo? ¿Sabes una cosa? Solamente una entidad que regresa aquí lo sabe. La única razón por la que regreso es porque tengo que terminar mis asuntos. Pero mi sueño inimaginable es convertirme en un super ser. ¿Existe un sueño más fabuloso que ser Dios? No, no lo hay. En tu línea de potenciales incluiste ese sueño y me recordaste a partir de una situación que se produjo entre nosotros. Eso fue lo que hizo que esto existiera y tú lo escogiste. Quieres comprender qué es, lo que has sido. Deseas hallar una liberación de tus cargas y encontrar integridad. Y esa integridad le habla a una integridad del yo, que una vez esté completamente abarcada, estará lista para el nacimiento del futuro que se creó en el plano sublime. Todo el mundo tiene sus defectos. ¿Pero qué es eso? ¿A qué grado de perfección encontramos defectos? Aquí nadie es perfecto. No existe algo así como el ser humano perfecto. Sin importar cuánto te esfuerces por llegar aquí, nunca lo lograrás, porque para ser perfecto vas a tener que ser tan primitivo como cualquier animal, y ya has avanzado demasiado en otra dirección. Llegaste aquí mediante una línea de tiempo que creaste en el cielo para aprender, no lo que ya estaba aquí, sino lo que podría ser, y viniste para tener algo que te recordara las experiencias que necesitabas terminar. Y completar las experiencias puede ser tan sencillo como lo desees, o tan duro como lo desees. Después de eso, estarás totalmente libre para incorporar lo que ya has creado. Una belleza inimaginable. Te aseguro que nadie retrocede después de liberarse de sus cargas. Quedas verdaderamente liberado, libre de tu animal y de tu sufrimiento. Estás completo. Encuentras al yo, lo que realmente eres.